Pues gracias al Señor que podemos estar aquí y vamos a continuar. Como decía nuestro hermano Marcos, las jornadas nos han ayudado mucho a entender cómo es nuestra salvación, lo que son nuestras experiencias de cada etapa, de cada día, ¿no? Estamos aprendiendo y gracias al Señor por abrir su palabra a nosotros. Les pido que abran conmigo en Números 33, 17. Números 33, 17. También nuestro hermano Fernando anda en León, Guanajuato. Que Dios lo bendiga allá y que el Señor siga haciendo con nuestro hermano. Números 33, 17. Nuestro tema es, jornada número 14 y la jornada se llama Hazerot o Azerot. Dice Números 33, 17. Salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Hazerot o Azerot. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que tú seas con nosotros, que abras tu palabra a nosotros, Señor. Queremos, Padre amado, Señor, seguir conociéndote, conocer tus caminos. Y gracias porque nos has tomado en cuenta como a Moisés. Él conoció tus caminos, Señor, tú le abriste la palabra a él. Ayúdanos a ser como Moisés, Señor. Un varón, un hombre, Señor, que siempre buscó, Señor, el conocerte. Señor, ayúdanos en esta noche. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a disfrutar, a recibir tu palabra. Gracias te damos. Señor, queremos que tú nos sigas ayudando, que tu Padre Santo, Señor, sigas siendo con esta iglesia local. Señor, bendícenos una vez más con tu palabra. Señor, edifica nuestra vida, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el nombre de esta jornada es Hazerot o Azerot. Porque el H, hay unos que lo usan como J. Entonces, Azerot o Hazerot. Azerot. Entonces, como decíamos, nos hemos dado cuenta que cada jornada Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere mostrar cómo es una iglesia normal. La iglesia normal es la que tiene como fundamento o como base las 42 jornadas. Todas estas experiencias son experiencias de nosotros como cristianos. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a hablar de lo que es la jornada número 14, Hazerot. Y ya ya vamos, son 14 jornadas y son 42. No hemos llegado ni a la mitad, pero en estos 14 jornadas Dios nos ha bendecido. Nuestra lectura, todos los versículos que vamos a considerar en esta noche es Números 11 a 35 y vamos a ir hasta el 12, capítulo 12, versículo 15. Leamos el versículo 35 de Números 11, dice. Repite lo que leímos en el 33, dice. De Kibrot Hataaba partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Les decía que cada jornada, cada versículo que toca las jornadas tiene un detalle especial. Y no todas las jornadas son iguales a otras en lo que está escrito. Y hay algunas que no tienen mucha información, no tienen mucha explicación. Sin embargo, hemos entendido que a veces Dios no quiere que sepamos más, ¿verdad? No quiere que indaguemos. Por ejemplo, cuando llegamos a Luz, cuando hablamos de esa jornada, ahí nos aprendimos que no tenemos que estar investigando, ni indagando, ni escarbando cosas que no vale la pena, ¿no? Entonces aquí, en esta jornada dice, hay un detalle, dice que partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Si ustedes lo comparan con el 33:17, ahí dice acamparon. Aquí tenemos que entender por qué acá no dice acamparon, sino que dice y se quedó en Hazerot. Otras traducciones nos ayudan a nosotros a entender, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional y otras traducciones dicen permanecieron
donde se quedaron por algún tiempo. O sea que esta palabra y se quedó en Hazerot es que no solamente estuvieron una noche, porque hay jornadas que nada más era una noche y así y de ahí ellos partían, pero en esta jornada dice que se quedaron por algún tiempo, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es lo que, por qué ellos tuvieron que quedar más tiempo ahí en Hazerot. Vamos a brincar a Números 12, versículos 1 al 2, y dice, Números 12 del 1 al 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior dijimos que lo que nosotros hablamos cuando nos quejamos, oye Dios? Y aquí la murmuración contra Moisés lo oyó Jehová. Entonces, por eso decíamos que cantábamos, ¿no? Con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y Él todo escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos y pensamos que no nos escuchan los hermanos, pero hay alguien que sí nos escucha. Y ese es Dios. Porque esta queja o esta murmuración lo oyó Jehová. Entonces el pueblo, al haberse quedado en Hazerot, los hijos de Israel, al quedarse en esta jornada, Dios quería que ellos sacaran lo que había en su corazón. Ya habían caminado por 13 jornadas, pero había algo en su corazón y a veces es necesario sacar lo que hay en nuestro corazón. Pero no es bueno, a veces no son cosas que serían cosas buenas, sí, pero aquí era algo negativo, ¿no? Y a veces tiene que salir eso. Y por eso en Hazerot es la experiencia de nosotros como cristianos, que a veces sale lo que hay en nuestro corazón. Y aquí Dios, en Hazerot, Dios les permitió que Aarón, o María y Aarón, sacaran lo que había en su corazón. Y ellos, aquí Dios nos quiere mostrarnos lo que es, de lo que se trata la vida de familia, porque tanto María y Aarón eran hermanos de Moisés. Entonces, hermano, tenemos que ver aquí, porque en estos dos versículos que leímos hay dos asuntos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado. Y número 2, ellos también dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea que esa es otra, son dos cosas que ellos murmuraron contra Moisés. Lo criticaron por la mujer que él había tomado y lo criticaron diciendo, o lo menospreciaron o cuestionaron de la autoridad que Dios le había delegado a él, diciendo, solamente Moisés puede hacerlo, nosotros también, ¿no? Entonces esos son y Dios permitió que en Hazerot saliera lo que había en el corazón. Por eso de repente vamos a hablar nosotros, pero recuerden que es Hazerot y no tenemos que quedarnos ahí. Recuerden que cada jornada, cada estación es para salir. O sea, inevitablemente vamos a caer en eso. Algún día vamos a murmurar, pero recuerden que cada cosa que nosotros hablamos lo oye Dios. Dice que lo oyó Jehová. Entonces, de acuerdo a la secuencia que vamos llevando, en la jornada de Kibrot Hataaba, nosotros por la revelación que se nos dio en la jornada del Sinaí, tenemos que aprender a marchar ordenadamente. Si veníamos desordenados, si éramos gente que se quejaba, gente que murmuraba, tenemos que, Dios quiere pararnos y decir, ¿saben qué? Tienen que ordenar. No pueden seguir con su vida cristiana quejando y murmurando, porque eso no ayuda. Amén. Eso es síntoma de que no hemos madurado, no hemos avanzado en nuestra vida cristiana. Entonces el marchar ordenadamente debe de ser con el entendimiento de que Dios nos dirige por medio de líderes. ¿Cómo es que Dios dirige a su iglesia en ese tiempo? Por medio de líderes que Él establece en su iglesia. Él no puede estar así visiblemente, pero Él delega autoridades, pone a líderes, establece líderes para que esos líderes nos guíen a nosotros, así como Moisés.
Cuando uno resulta hablando mal de los líderes, en este caso como estaba haciendo María y Aarón, uno puede ser incitado hasta meterse en su vida privada, como lo hicieron, porque dijeron, agarró una mujer cusita. Uno es incitado a meterse al núcleo familiar del líder, pero es de que la razón principal aquí es de que uno dice, no, es que Moisés no es el único que puede hablar de parte de Dios, nosotros también, es lo que estaban diciendo ellos. Entonces, dice versículos 4 al 9, leamos, voy a leer hasta el versículo 15, dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículos 10 al 15 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, fíjense lo que estamos leyendo aquí. Esta jornada número 14 es un aprendizaje, es una lección para nosotros. Esto que acabo de leer es algo que Dios puso en su palabra para que aprendamos los errores, lo que hizo el pueblo de Israel. Leamos otra vez porque tenemos que ir a retomarlos y entender qué quiere decir eso. Números 11:35, otra vez dice, de Kibrot Jataaba partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Ya dijimos que la palabra quedarse implica que se quedaron por algún tiempo. La palabra Haserot en hebreo es plural femenino de hacer, que significa aldeas, o sea que cuando llegaron en ese lugar que se llama Haserot, había muchas aldeas y Dios les permitió que se quedaran ahí por algún tiempo, porque fíjense, algunas jornadas ellos tenían que levantarse de ahí y seguir. Cuando en Sinaí ellos llegaron ahí y en Sinaí sí estuvieron más tiempo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días estuvieron en Sinaí? 11 meses, 6 días, ¿se acuerdan? Pero otras jornadas, nomás una noche o 3 días. Pero aquí no puede ser que quedaron más de 7 días. Pero es que aquí en Sinaí no había problema porque Dios le estaba dando palabra. Aunque ya después vimos que hubo rebelión, de que hicieron el becerro de oro y muchas cosas. Pero ahí estaba la palabra dándose, revelación había ahí. Pero Dios quería ordenarlos. Por eso en Kibrot Jataaba, ahí Dios dice que tenía que haber orden de marcha sin queja, sin murmuración. Y la forma de que tenía que salir todo de lo que había en su corazón era que ellos se relacionaran. En esta jornada de Haserot, ellos tuvieron compañerismo, se trataron, se relacionaron, ¿no? Y a veces nosotros, les he dicho a ustedes aquí que cuando terminamos, tomemos un tiempo y hablemos con algún hermano, platiquemos, ¿no? Y porque es necesario eso, porque si llegamos, no nos saludamos ni nada, termina y nos vamos,
realmente no hubo un tiempo de compañerismo, de comunión entre nosotros. Entonces, hermanos, seríamos como una religión. Venimos a la iglesia, por eso es importante venir a la reunión de la iglesia, porque es aquí donde tenemos roces con nuestros hermanos, tenemos comunión, nos tratamos unos a otros, pero aquí también sale lo que hay en nuestro corazón realmente. Amén. Por eso aquí se requiere de tiempo, por eso mientras más reuniones hay, más tenemos trato, nos tratamos, nos relacionamos. La iglesia en Hechos dice que ellos se reunían todos los días en las casas y en el templo. Fíjense si no había, si Dios, si ellos, si su fortaleza, si su relación no fue fortalecida. Amén, necesitamos eso. Entonces, Hazerot es para entender nuestra relación entre los hermanos, entre familia también. Aquí tenemos que aprender como familia. Por eso habla de que había aldeas comunes. Tenemos que aprender en esta jornada algo muy importante, y es de que cuando ya nos relacionamos unos con otros, ya cuando nos quedamos en las aldeas, ya cuando nos quedamos conviviendo por algún tiempo, dice que si no tenemos cuidado, podemos aún volver común a las personas con quien tenemos trato, y no debe de ser eso. Nuestra relación no es común y corriente, nuestra relación es una relación de hijos de Dios. Me gustó hace tiempo, un hermano dijo, por ejemplo, en México la presidente, algunos dicen la presidenta, bueno, la presidente o la presidenta, ella tiene su gabinete y tiene su reunión, ellos constantemente se reúnen para ver los asuntos, y eso se llama reunión con el gabinete. Y esa reunión es más importante que esa reunión de gabinete, porque esa es la reunión del reino. Es una reunión donde nosotros podemos vivir la vida del reino, practicar la vida del reino. Por eso está bien que hoy tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, estar viendo las transmisiones a través de Facebook, pero no hay una relación realmente. Por eso necesitamos venir con los hermanos, saludarlos, hablar con ellos, y aquí somos tratados, pues realmente aquí sale lo que hay en nuestro corazón, pero es para que Dios sane eso, para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Por eso les digo, aunque ahí en Hazerot es algo común y corriente, pero nosotros no somos eso, nosotros somos gente que tiene que ver con el reino de Dios, con los asuntos de Dios. Entonces Dios nos quiere enseñar que cuando nosotros tomamos como comunes y corrientes las personas con los que nos reunimos, quiere decir que no sabemos hacer la distinción entre las cosas establecidas por Dios y las opiniones naturales. Dios dice algo de cada uno de los que estamos aquí. Dios dice algo de los líderes, de los servidores, de los congregantes. Él tiene una opinión, y esa es una opinión divina. En cambio, si no tenemos cuidado, podemos adoptar una opinión humana y corriente como la gente lo ve, la gente natural, la gente mundana. Y por eso le decía que en esta lección tenemos que entender que no debe haber tanta confianza. O sea, no es que no nos confiemos, pero no debe haber un abuso de confianza o tanta confianza. O sea, sí debemos de tener confianza, ¿no? Pero no debe haber tanta. ¿Me explico? No sé si me están entendiendo. O sea, no tenemos que tener, porque ya cuando hay mucha confianza, viene lo que como resultado trae que hay falta de respeto. Nos faltamos el respeto. Y son cosas que Dios nos enseña a nosotros. Por ejemplo, hermano Juanito, que se nos está viendo, y vamos a la cancha ahí a caminar un rato, y de repente me grita de lejos: estoy buscando un gallito para correr, ¿no? Y yo ya lo tomé así de juego, ¿no? ¿Dónde está el gallito, no? Y dije: Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya es mucha confianza, ¿no?
Ya no le digo hermano, sino que le digo gallito. Y eso Dios trató conmigo, ¿no? Porque ya hay demasiada confianza y al rato nos vamos a faltar el respeto, ¿no? Entonces mejor es nuestro hermano Juanito, nada más, ¿no? O sea, tenemos que ver eso entre nosotros porque tanta vacilada, tanta broma, nos podemos ofender y faltarnos el respeto. Entonces, todo eso, esto de Hazerot, hermano, tenemos que aplicarlo no solamente en nuestra vida de iglesia, sino en nuestra familia, aún en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio debemos de tener cuidado porque cuando uno también llega a tener demasiada confianza, o sea, sí, no sé si me explico cuando digo demasiada confianza, o sea, ya, ya es bromear, es bromas pesadas, eso no te va a llevar a nada bien, a nada bueno, sino que va a haber una ofensa, falta de respeto. Entonces, Dios no quiere que lleguemos, que nosotros nos faltemos el respeto. Porque eso es ya actuar en la carne. No debemos de faltarnos el respeto ni en el matrimonio, ni en la vida de la iglesia, ni con los hijos, ni con nuestros familiares. Y es lo que pasó con María, Aarón y Moisés. Ellos dijeron, pues es el Moi, no sé cómo le dirían, ¿no? Ya no le decían Moisés, es el Moi. Y ese es nuestro hermano, no sé. Ya no me puse a investigar, no sé si Moisés era mayor que los dos o ellos dos eran mayores que Moisés. Y cuando pasa eso, supongamos si Moisés era menor que María y Aarón, entonces dicen, pues eres más chiquito, ¿no? ¿O qué me puede enseñar eso, no? A veces pasa eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ellos eran familiares, eran familia, y como había tanta confianza, llegaron a faltar el respeto a su líder que Dios los puso delante de ellos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, debemos de tener cuidado, porque nosotros podemos llegar a ser las personas comunes y corrientes. Si yo no tengo cuidado, puedo tratarlos a ustedes como comunes y corrientes. Y ustedes no son comunes y corrientes. Ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Somos conciudadanos, somos las ovejas de Cristo, somos los ciudadanos del reino, o sea, no somos cualquier cosa. Por eso tenemos que respetarnos, tratarnos con respeto. Fíjense que eso pasó con Jesús y también Dios lo puso en la Biblia para que entendamos nosotros. Y vamos a ver una ilustración de cómo los judíos veían a Jesús. Ellos lo veían a Jesús como una persona común y corriente. Leamos Mateo 13, 54 al 56. Mateo 13, 54 al 56. Les decía un poco del matrimonio, ¿no? A veces jugamos con nuestra pareja en cosas que no tenemos. Mi esposa, desde que nosotros nos casamos, dijimos ni de broma el divorcio. Pero a veces hay hermanos que tan fácil le dicen, no, te doy el divorcio o dame el divorcio, fírmame pues, ¿no? Y eso no, porque le estamos abriendo, eso es faltarnos el respeto, estamos en contra de lo que Dios estableció, amén. Entonces tengamos cuidado con eso. O también otra cosa, por ejemplo, hay papás que dicen, no es mi hijo, lo adopté, ¿no? Y imagínense lo que siente el muchacho. O sea, eso es faltarse el respeto, amén. Muy bien, entonces dice Mateo 13, 54 al 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene cosas? ¿O de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo lo veían a Jesús? Como el hijo del carpintero. Amén. Como que sus hermanas estaban ahí en Nazaret.
¿Se acuerdan que a uno de los discípulos le dijeron, encontramos a Jesús de Nazaret? Y él dijo, ¿vendrá algo bueno de Nazaret? ¿Cómo lo tenían a él? Como alguien común y corriente. Los judíos conocían a Jesús solamente como el hijo del carpintero y conocían quién era su familia, y eso limitaba su percepción de él. Aparentemente Cristo era un ser humano común, pero nunca lo fue. Su nacimiento fue sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo. Su vida era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él vino como el Salvador del mundo, Él vino como el libertador, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea que Jesús no era una persona común y corriente como lo veían ellos, como un hijo de carpintero. Amén. Y hermano, nosotros por eso tenemos que aprender lo que es Hazerot. Hazerot es la aldea que se vuelve al común o común a las personas, y eso puede pasar con nosotros. Pero Dios dice, o sea, porque Dios no quiere que nos veamos de vez en cuando o que nunca no nos tratemos. Él quiere que vivamos la vida de la iglesia, porque la iglesia es nuestro vivir. Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir. Mientras más tiempo nos pasamos juntos, más edificación hay. Por eso tenemos que procurar las reuniones de nuestra iglesia. Entonces, pero al estar como vecinos, al estar juntos todo el tiempo, si no tenemos cuidado, podemos tener una limitada percepción de lo que son nuestros hermanos, de lo que son los líderes. Amén. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren lo que está diciendo. Hay una versión que me gustó, la de Palabra de Dios para Todos. Dice, nada hagan o no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Amén. ¿Quién es el más importante? Nosotros decimos Cristo, ¿verdad? Sí, pero de acuerdo al contexto, ¿quién es el más importante? Mi hermano, usted es el más importante. Usted, podemos decir, usted es el más importante. O tú es el más, ¿no? O como usted pero ¿quién es el más importante entre nosotros? ¿O quiénes debemos de considerar más importante? Nuestros hermanos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí notan eso? ¿Sí alcanzan a ver eso? Por está diciendo, estimando cada uno a los demás como superior. Eso es importante, como a él mismo. O sea, nuestros hermanos son superiores con nosotros. ¿Sí alcanza a ver ustedes? Entonces, si vemos eso, hay un respeto. Hay un respeto, como resultado nos respetamos. Pero si no vemos a los hermanos superiores a nosotros, entonces pues es mi cuate, es mi carnal, ¿no? Entonces va a haber respeto, pues. Amén. Por eso tengamos cuidado. Entonces corremos el peligro de menospreciar a las personas cuando los hacemos o cuando las hacemos comunes y corrientes. Y estamos hablando de esto porque eso fue lo que pasó con María y Aarón. Ahí en Hazerot llegaron, ya habían venido juntos por varios días, varios meses, y de repente Dios los pasó en esa jornada para que se ordenaran. Vuelvo a repetir, no sé cómo se trataban a Moisés. Si alguien después investiga quién es el mayor entre los tres, quién es el menor, pues sería bueno, ¿no? Pero casi regularmente cuando, ¿sí, hermana? María. Entonces, ahí está, ya está. Entonces, ¿quién era la mayor entre los tres? María. Y luego Aarón. Y luego Moisés. Entonces dijeron, no, pues es chiquito, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué me puede enseñar esto? ¿Qué nos puede enseñar? También nosotros podemos. ¿Se dan cuenta que ahí empieza el punto? Que los más mayores menospreciamos a los pequeños, a los menores. Por eso aquí les he enseñado y les hemos enseñado que siempre damos
mucha importancia a los niños. Los niños tenemos que cuidarlos, tenemos que tratarlos con mucho amor porque ellos de esa edad absorben, saben quiénes los quieren y quiénes no los quieren. Amén. Y ellos crecen con ese resentimiento, ¿no? Crecemos con ese resentimiento. Mi tío no me quería, mi tía no me quería, creo que mis abuelos no me querían, mis primos no me querían, y crece uno con eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, pues entonces ellos se quedaron en esas aldeas en Hazerot un buen tiempo y empezaron a suceder cosas de la vida cotidiana. Esas son cosas de la vida cotidiana, cosas familiares, cosas de familia. Entonces, no es que Dios esté en contra de la vida cotidiana, de que estemos juntos por mucho tiempo. Al contrario, Él quiere, pero dice Él que si no tenemos cuidado, podemos estar estorbando a Dios. Y cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando cuestionamos la autoridad de los líderes que Dios nos ha puesto, dice que toda esa murmuración lo oye Dios. Y Él se enoja tanto porque es como si nosotros estuviéramos en contra de Él, porque Él es el que establece, amén. Muchas veces, mire, a veces nosotros no tenemos cuidado y relacionamos las cosas de familia con la iglesia. Y pasa eso, si no tenemos cuidado, puede ser como matrimonio, puede ser como familia, puede ser como familiares. Cuando estoy hablando de familiares, estamos hablando de que somos hermanos en la carne, tenemos papás, hermanos, sobrinos, nietos, y venimos a la iglesia y a veces relacionamos, vemos, no respetamos porque él es mi sobrino, él es mi nieto, o él es mi abuelo, él es mi tío. Entonces se pierde lo que realmente somos, lo que realmente somos. Y esto dice un dicho que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Algo que me gustó aquí es de que he escuchado a mujeres, a hermanas decir, referirse a sus esposos, mi hermano, ¿no? Yo he escuchado y está bonito porque cuando se trata de la iglesia es su hermano. Y ya cuando está en su casa es su esposo, ¿no? Está bonito eso, ¿no? También hay otro hermano que he escuchado que se refiere a su hijo, dice, léelo hermano, ¿no? ¿Ya no lo han escuchado? Mi hermano, o sea, refiriéndose a su hijo. Y entiende ellos, y eso es muy importante entenderlo, porque como iglesia dice que todos nosotros venimos a ser la mamá, el hermano y la hermana de Jesús, ¿no? Todos nosotros, porque cuando llegamos en la iglesia ya no hay familia carnal, sino que todos venimos a ser una sola familia. ¿Me explico? Entonces, hermano, tenemos que ver que si no tenemos cuidado puede pasar lo que pasó aquí en Hazerot, que hubo una rebelión, hubo una rebeldía en el reino. En esa rebelión se invirtió el orden establecido por Dios de acuerdo a Números 12.1. Leamos otra vez Números 12.1. Miren cómo está ahí, ya aquí está invertida el orden que Dios había puesto. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. El orden natural, carnal de ellos como familia es, María es la mayor, luego seguía Aarón y luego Moisés. Y por eso aquí ellos pusieron así, por eso dice María, yo soy la mayor, ¿no? Y entonces María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado. ¿Cómo es el orden divino? El versículo 4 dice, Dios así lo puso. ¿Cómo puso Dios el orden divino? Moisés, Aarón y María. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Ese es el orden. ¿Quién es Moisés? El líder que Dios puso. Y ahí sigue Aarón y sigue María como colaboradores. Amén. Pero ¿con quién Dios tenía los tratos? El trato, o con quién trataba Dios, con quién hablaba Dios, cara a cara con Moisés, ¿no? Entonces, noten el peligro que existe de hablar cosas de la familia descuidadamente.
Recuerden que todo lo que nosotros murmuramos, lo que criticamos, ¿lo oye quién? Dios. Ahora, ¿sobre qué murmuraron María y Aarón contra Moisés? Dice el versículo 1, de que él había tomado mujer cusita. O sea que dijeron, este Moisés, ¿no?, tomó a una mujer cusita. ¿Qué quiere decir cusita? Es alguien de Etíope. Y de acuerdo a las investigaciones y todo eso, los de Etíope son negritos. Entonces, en otras palabras, la mujer que tomó Moisés, cusita quiere decir mujer de piel oscura, o sea, negrita, pues. De acuerdo a esta palabra aquí, Dios lo puso. Seguramente María y Aarón eran un poco discriminatorios, racistas. Quizá ellos se fueron, o ella, ¿no? Porque dice que fue María la que inició. Y dice, ¿cómo es que Moisés se casó con esta negrita? En vez de buscarse una como de nuestra raza, como somos nosotros, ¿no? Ellas tenían un poco de eso y por eso, ¿se acuerdan en Corintios? Dice que había discriminación cuando se celebraba la cena. Porque los que tenían más dejaban a los que no traían nada con hambre. Entonces, hermano, yo creo que vean ustedes aquí que ellos eran un poco discriminatorios, racistas, porque dijeron, ¿cómo se casó con una negrita? ¿Por qué no se casó con alguien de aquí, con nosotros? Decían. Moisés, sin embargo, no tenía prejuicios raciales. Moisés miraba a esa negrita muy bonita. Moisés no tenía problemas en su corazón de menospreciar a las razas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque en el nuevo hombre Dios quitó la nacionalidad, la cultura, ¿no?, la clase social. Aquí cuando nosotros venimos a la iglesia somos una nueva creación. No hay clase social, no hay nacionalidad, no hay de que vénganse todos los güeros acá, ¿no? Y debemos aprender de los tianguistas, porque cuando uno va, le dicen güero a todos nosotros, ¿no? A todos le dicen güero, ¿no? A mí uno me dice güero, güerito. Ahora que vas a llevar güero, y me gusta ir a ese porque me dice güero. Pero ellos no tienen problemas, a todo el mundo le dicen eso. Entonces nosotros tenemos a no cuidar esa parte, porque ellos tenían eso. María y Aarón tenían ese problema en su corazón. Por eso Dios a propósito los metió ahí en Hazerot. Ahora, si ustedes notan en el versículo 1, dice que María, está primero María. Y Dios quiere tratar con las hermanas, con las mujeres, porque si ellas no tienen cuidado, ellas se fijan de todo. Yo sé que no van a decir amén, y a lo mejor me estoy metiendo en problemas, y critican las apariencias externas, y son ellas las que empiezan, de acuerdo aquí en este versículo del 12:1, María y Aarón. Vamos a ver por qué. Fíjense que yo quiero hablar bien de las hermanas, no quiero ni maldecirlas, ni maltratarlas, ni nada de eso, porque entonces yo también seré racista, ¿no? No quiero. Una de las virtudes de las mujeres es que son más emotivas, ¿verdad que sí? Ven algo, qué bonito, ¿no? Hasta cómo se expresan. Míralo, contémplalo, qué bonito. Y el hombre, ajá, sí, no, y somos. Pero la mujer tiene una virtud que es emotiva y muy observadora. Es lo que tienen. Dice un estudio ahí que vi, dice que la visión de hombres y mujeres no es igual. Las mujeres son mejores diferenciando los colores. Y de verdad que sí, o sea que cuando van a la tienda, ellas tienen esa virtud de ver los colores. Uno como hombre, ¿no? Este pantalón negro y este azul ya, ¿no? Pero ellas no, combinan con todo, ¿no? Combina la blusa,
Si compran pantalón, tiene que combinar con los zapatos. Aquí yo a veces vengo como arcoíris, ¿no? Descombinado. Me decía alguien ahí hace tiempo, tú eres la caja fuerte, difícil de encontrar la combinación, decía, ¿no? Pero las mujeres tienen eso, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Estoy hablando bien de las mujeres, sí o no? Sí, ellas, dice ese estudio, que tenían, que esa es una virtud de ellas, de diferenciar los colores. Pero aquí viene lo malo. ¿Con qué razón María notó el color de la mujer cosita? ¿No? Hermano, es que también, además, yo quiero estar a favor de María de cierto momento, pero ya ahorita vamos a ver cuál es el resultado. Pero es que las hermanas así son, las hermanas de uno. Bueno, Aarón aquí no tiene hermanas, pero las hermanas de uno siempre van a decir, no te conviene ella. No, no, no. Siempre van a estar ahí. Y tienen celo, ¿no? Las hermanas tienen celo. Pues no, algunos no tienen hermanas, pero ¿qué tal la mamá? ¿No? Como mujer siempre va a estar, no, esa no te conviene, no, siempre va a estar así. Entonces es una virtud de ellas, pero la cosa que aquí ella murmuró, pues, fue algo negativo. Entonces, hermanos, pero aquí el Moy, ¿no? Porque ellas lo decían así, el Moy estaba enamorado de la cosita, él no tenía problemas de discriminación. Él estaba enamorado de la cosita, él la vio hermosa. Para él era su terrón de azúcar. O sea, estaba enamorado el hombre, decía, y las demás, ¿cómo te vas a casar con esa negrita? Y él decía, ¿es mi terrón? Sí, pues eso es terrón de azúcar, pues. Su piloncillo, así le dicen en el rancho, ¿verdad? Su piloncillo, ¿no? Él así la veía. Entonces, pero María y Aarón no, más bien María no veía. Ella dice, es una negrita. Hermanos, Moisés era un líder puesto por Dios. Por tanto, la enseñanza de hoy es que tengamos cuidado cuando cuestionamos la vida íntima de un líder, de un pastor, y cuando menospreciamos la autoridad que Dios ha delegado, porque es Dios el que delega. Porque no solamente fue María, sino Aarón también, él no supo frenar. Amén. Y eso pasa en la pareja, ¿no? Y a veces la esposa nos dice algo y en vez de decir, mira, no veas de esa manera. No, yo sí, le sigue uno la corriente y por eso están los dos ahí. Y es una lección para nosotros, pues. Recuerden que las jornadas son un patrón de comportamiento para la vida de la iglesia. Entonces aquí, en esta familia de María, Aarón y Moisés, en la parte natural, había una rivalidad, un celo. El celo y la rivalidad los llevó a hablar mal del líder que Dios puso sobre ellos. Aunque sea un familiar, aunque sea el menor de todos, merece respeto. Porque ¿quién lo puso? Dios. Amén. Por eso dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus dirigentes. Bueno, en esta versión internacional, Emily, si puedes poner la nueva versión internacional, mire lo que dice. Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus dirigentes, porque esos son los líderes, y sométanse a ellos. Otra versión dice, respeten su autoridad, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tener cuidado, todos estamos bajo autoridad aquí, amén. Todos estamos bajo autoridad. Hay líderes, hay servidores, aún el más pequeño entre nosotros, tenemos que respetarlo, amén. Regresamos otra vez a Números 12, del 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés, o sea que los dos, o sea que no solamente fue María, aunque ella inició, pero también Aarón le continuó, ¿no?
Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Ellos, fíjense que ellos querían tomar el liderazgo de Moisés en una manera abrupta e ilegal. En otras palabras, como se conoce, querían dar un golpe de estado. Aquí vemos que ellos decían que podían hacer lo mismo que Moisés. Y eso es una rebeldía en el reino. Además, el tener celo, rivalidad y decir que yo puedo hacer lo mismo, es un principio de Satanás. Leamos Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Y miren lo que dice. Miren si no es un principio de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando del diablo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo lado del abismo. Entonces tengamos cuidado porque el murmurar, el menospreciar lo que Dios ha establecido en su iglesia, eso es el decir como ellos, es que yo también puedo hacer eso. Eso es un principio de Satanás porque él quiso ser igual a Dios, por eso dice que fue derribado. Amén. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos? A todos como superiores a nosotros mismos. ¿Quién es el más importante? Sabemos que es Cristo, pero ¿quién es el más importante? Nuestro hermano. Amén. Esta clase de celos, de rivalidad que hubo en el diablo, si hay en nosotros es peligroso. La Biblia nos pone como ejemplos también como los celos de Caín. Él tuvo celos de su hermano y lo mató. También tenemos los celos de los hermanos de José. ¿Qué hicieron? Lo maltrataron y lo vendieron a Egipto. El problema es que el diablo lo está engañando a uno para que se rebele contra la autoridad de Dios, porque José vino a ser rey sobre sus hermanos. Entonces el orden de Dios en esa marcha es Moisés, el que Dios lo estableció, Aarón y María, no al revés, no María, no Aarón y Moisés hasta el último, no, es Moisés, Aarón y María. Pero el diablo quiso cambiar el orden, incitando a María a que invirtiera el orden establecido por Dios. Moisés, hermano, él no se puso solo como el caudillo, como el libertador. Es más, él no quería ir a Faraón, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llamó, dice, no, es que yo no soy hombre de fácil palabra. Envía a otro, decía. No quería. De la misma manera, todos los que funcionamos como líderes, como pastores, de hecho no queríamos, pero aquí estamos por obediencia, porque hemos entendido que Dios nos llamó a este trabajo. O sea, no es cualquier cosa, porque siempre va a haber murmuración, pero a veces es bueno porque tiene que salir eso, pero para que Dios nos sane a nosotros. En toda situación no vemos a un Moisés defendiéndose. Si ustedes leyeron conmigo, pusieron atención cuando leí, no vemos a un Moisés defendiéndose de lo que lo estaban murmurando contra él. Porque dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces era un hombre que no peleaba, que no se defendía. Él, cuando le decían eso, él quedaba callado. Y es lo que tenemos que hacer todos los líderes. Cuando alguien murmura contra uno, es mejor quedar callado, decir, está bien, soy eso. Pedir perdón. A pesar de esa murmuración de María y Aarón en contra de él, ¿qué hizo Moisés? Él intercedió por María y por Aarón, sobre todo por María, para que ella recibiera sanidad. Porque ¿cuál fue su pecado de María y Aarón? Murmurar en contra de Moisés. Y luego después vemos que Dios es el que le defiende
al que Él puso por autoridad. Por eso a veces los líderes, los pastores nos callamos y dijimos, pues, si así es, pues está bien. Porque cuando Dios lo pone a uno, Él es el que lo defiende a uno. Entonces, estos asuntos, hermano, si no tenemos cuidado, retardan el avance del pueblo. Dios trata estos problemas en su presencia y eso debe de causarnos temor. Cuando hay murmuración en contra del liderazgo que Dios pone, Él lleva esta causa en su presencia. Y cuando habla Dios de su presencia, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, eso es algo aterrador. Porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Nueva Versión Internacional dice, es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Porque, hermano, cuando Él va en su ira, juzga, gracias que es misericordioso. Pero miren lo que dice Números 12, 4 al 5. Números 12, 4 al 5. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y fíjense, Dios ya corrigió el orden, Moisés, Aarón y María. Y salieron ellos tres, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea que dice, el problema no era con Moisés, sino con María, con Aarón y María. La opinión que Dios tiene de los líderes es el más importante. Por eso cuando nos murmuran contra uno, lo critican, mejor callar, porque eso no es lo más importante. Pueden aún levantar falso en contra de uno, pero lo más importante que dice Dios, versículo 6 al 8, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, no con esto estamos diciendo que uno como líder no se puede equivocar. Claro que se equivoca. Uno como pastor se equivoca. Pero gracias a Dios que nos da ese corazón de reconocer nuestra falta y aún pedir perdón. Y una cosa es cierta, Dios pone y Dios quita. Amén. Por eso nosotros no debemos murmurar. Lo único que tenemos que hacer es orar a que el hermano, al que el líder sea restaurado. Orar y ayudarlo a que sea restaurado. Y si Dios quiere, lo quita. Amén. Entonces, pero Dios sí castiga el pecado de la murmuración. Números 12, 10 al 15. Números capítulo 12, versículos 10 al 15. Leamos, dice, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Gracias a Dios que Aarón reconoció. Él reconoció. Porque él dice, no pongas, estaba diciendo a Moisés, no pongas sobre nosotros. Y reconozco, sé que ahora reconozco que tú eres el que Dios estableció como líder sobre nosotros. No, dice, y perdónanos, locamente hemos actuado y hemos pecado. Y dice, no quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene medio consumida su carne, porque, o sea, con la medida que midas, os seréis medido. ¿Y de qué criticó María a la mujer de Aarón, de Moisés? De su color de piel. Entonces, ¿qué Dios dice? Le castigó con su misma piel. Ah, tú dices que eres más blanquita y que ella es más negrita y que no te gusta la negrita. Para que veas que yo soy Dios, te voy a dejar toda blanca tu piel, porque la lepra es eso. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Y mire qué corazón tenía Moisés, porque él dice, cuando también vio a María, dice, pobre no, Señor, ahora.
Ahora, Señor, sánala. Sana esa. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre le hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, si Dios sí la perdonó, pero trajo su consecuencia, que la apartaron del campamento por 7 días. Eso significa que cuando uno murmura en contra del liderazgo, llega uno a sentir, ya no sentir la presencia de Dios. Y lo único que uno quiere es ya no querer reunirse, ya no querer nada con Dios. Pero ahí es cuando tenemos, si alguna vez ha pasado eso, ya les dije mi experiencia la otra vez, ¿no? Y es hablar con el liderazgo, decir, hermano, perdóname, yo lo he hecho y le he dicho, perdóname, pastor, quiero que usted cuente conmigo de aquí en adelante. Dice el 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo pasó adelante hasta que reunió María con ellos. O sea que esto también detiene el avance de la iglesia. Hermanos, Dios es tan misericordioso que castigó ese pecado con la lepra en la piel de María. No la mató, él la hubiera matado, pero la pone como ejemplo para nosotros que Dios es grande y misericordia. Gloria a Dios que admitió otra vez. Hermano, por eso dice que, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el temor de Dios es el respeto hacia el liderazgo. O sea que nosotros tengamos temor siempre eso, hermano, que respetemos no solamente el liderazgo, sino entre todos, como les dije. Recuerden de Hazerot, todos merecen respeto. Como dijo aquel, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Queremos estar en paz? Respetemos. Tomemos ese orden. Nuestro problema, es decir, nuestro Hazerot, puede envolver a toda la aldea, porque tuvieron que esperar mucho más tiempo, más de 7 días. Y eso detiene a la marcha, pues. Por ejemplo, si hay de repente, porque así ha pasado en las iglesias, hay un pastor que nos ha platicado que de un hermano que era, ya se sentía que podía ser pastor de una iglesia. Entonces dice que un día él estaba, le dijo al pastor: ¿sabes qué, pastor? Este domingo es mi último día de reunión aquí, y ya al siguiente día he sentido el llamado a Dios y voy a abrir otra obra. Y el pastor nos cuenta su historia y dice que le dio gusto y dijo: qué bueno, es lo que Dios quiere, que otros se levanten. Y dijo a la congregación: vamos a orar por el hermano para que sea enviado y que Dios lo ayude. Y dice que lo pasó enfrente y toda la iglesia oró por él. Y al siguiente domingo nada más llegó el pastor y su esposa. Todos los demás hermanos se le fueron con el otro hermano. Imagínense, hermano. Y aún él dice que, y supo cómo hacerle, porque dice que, ¿se acuerdan que les platiqué hace tiempo, no? Que les prestó dinero a todos los hermanos, a la mayoría de la iglesia. Y estos se sintieron comprometidos y se fueron con él. Y eso no se hace, eso es principio de Satanás. Ya no nos ha platicado cómo sigue la otra iglesia, pero cuando no es de Dios, hermano, eso no, porque y la verdad que eso eso es feo, ¿no? O sea, aquí Dios no nos ha dado, pero ha de sentirse feo, ¿no? Que pase eso, pues que haya celo, rivalidad. Y pues, pero recuerden que eso es bonito. Aún esta jornada tenemos que aprender de ella, porque a veces tiene que salir lo que hay en nuestro corazón. Amén. Pero Dios sana, pues, Dios restaura, Dios perdona. Amén. Por eso, si en algún momento has sentido algo, has hablado algo, no te quedes ahí. Pídele perdón a Dios
y sigamos adelante, sigamos como iglesia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta bendición, Señor. Señor, gracias, Padre Santo, Señor, porque nos has hablado, Señor. Nos has bendecido en esta noche, lo confesamos, lo creemos, amado Dios. Guárdanos, Señor, y si aún caemos en este pecado, perdónanos, Señor. Sánanos, restáuranos, Padre. Señor, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Señor, aún en esta hora, Padre, rogamos por nuestra hermana Martita, Señor, que no pudo estar con nosotros, pero ella está viéndonos allá desde Pachuca. Señor, ayúdala, sé con ella ahí donde está, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por cada uno de los que estamos aquí y aún por los que nos estuvieron escuchando en vía internet, Señor, que tú seas con ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.